Ciertamente la bondad de Dios supera, excede cualquier expectativa y cualquier experiencia humana que nosotros hayamos tenido con alguna persona o algunas personas que hayan hecho un acto de bondad con nosotros. Es admirable la bondad de Dios, pero es mayor la bondad de Dios cuando se ve desde la perspectiva de una persona que no ha sido bueno con Dios. Desde el punto de vista en que nosotros hemos sido, como dice la Biblia, no hay bueno ni siquiera uno. Es ahí cuando la bondad de Dios adquiere un matiz un tanto diferente, porque nosotros podemos ser bondadosos con alguien cuando de pronto han hecho favores hacia nosotros o al menos no nos han dañado. Pero la bondad de Dios hacia nosotros, siendo pecadores, Dios ha sido bueno, extremadamente bueno, y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así es que denle un fuerte aplauso a la bondad de Dios que se ve en la creación, en el cielo, en la tierra, en nuestras vidas, nuestras familias. Siempre estamos mejor de lo que merecemos, siempre estás mejor de lo que mereces. Así estés postrada en una cama, está mejor de lo que mereces. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Porque yo no merecía ni siquiera existir un solo día en este mundo. Porque yo he pecado contra Dios y Dios me ha dado muchas cosas. A pesar de que pueda estar pasando por alguna prueba, si ves un poquito más allá a tu alrededor, te darás cuenta de que esos hijos, esos nietos, ese hogar, ese trabajo que tú tienes, es muestra de la bondad y de la fidelidad de Dios, aún siendo nosotros infieles. Y la muestra más grande de la bondad de Dios es obviamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Voy a continuar con esta serie que yo he titulado, anoten, o sea, de lo alto, nacido de lo alto, una nueva creación. Porque en el Evangelio ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Jesús vino a hacernos de nuevo, a reconstruirnos, a reparar lo que el primer Adán, es decir, Adán en el Edén, echó por el suelo. Él vino a traernos a vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino a resucitarnos. Él no solamente vino a cambiar ciertas actitudes en nuestras vidas. Él vino a hacer una nueva creación a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso, recordando un poco los temas que hemos analizado en el Evangelio según San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, con todos los credenciales que él tenía, siendo un fariseo, un principal entre los judíos, se acercó a Jesús. Jesús lo primero que le dijo es: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No importa cuántas obras buenas tú hayas hecho, no importa cuánto conocimiento tú tengas acerca de las Escrituras, de la Torá, de la ley, los profetas del Antiguo Testamento, no importa cuánto reconocimiento tienes delante de la sociedad, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos. No puede haber salvación si no naces de nuevo. A lo que meditamos el domingo pasado, ¿en qué se basa el nuevo nacimiento? Jesús es el centro del nuevo nacimiento. A través de su sacrificio nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y entonces el Espíritu Santo puede habitar dentro de nuestras vidas y entonces viene un cambio, una transformación en nuestras vidas y de esa manera nosotros nacemos de nuevo por la obra absoluta, soberana del Espíritu Santo. Ninguna de sus obras, por muy buenas que sean, cooperan o ayudan para hacer de usted una nueva criatura. Es obra completa del Espíritu Santo, solamente a través de la fe, por medio de la gracia que hay en Cristo. Y hoy quiero hablar de otro tema. Es que hay algunos impedimentos. Aunque Jesús vino al mundo y murió por todos los pecadores, por todos los seres humanos, no todos le dan la oportunidad a Dios para que Dios haga de ellos una nueva criatura. Algunos quizás ni creen en Dios, han cerrado completamente las puertas de su corazón y de su alma.
Otros quizás han simpatizado con el cristianismo, aún con Jesús en su tiempo. Multitudes le seguían, pero no todos en realidad creían en él como el Mesías. ¿Vosotros me seguís porque les he dado pan? Claro que sí, por las bendiciones que hay en Jesús. Entonces muchos tienen a Jesús como un amuleto para que me ayude en mis necesidades, para que venga el auxilio cuando me estoy ahogando, cuando me estoy asfixiando. Y ese es el Jesús que muchas veces se venden en la religión. Otros quizás han ido más allá, no solamente han simpatizado, han llegado a ser parte de una iglesia, pero también se han bautizado y quizás están sirviendo en iglesia o han servido en iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. Su corazón nunca fue transformado. Su vida en la privacidad de su vida nunca buscaron de Dios, nunca anhelaron la santidad, nunca quisieron ser diferentes en realidad, aunque les encantaba de pronto servir y hacer ciertas cosas en la iglesia. Hay personas incluso que hasta han predicado y hoy mismo quizás predican de la palabra de Dios, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Me recuerda una historia de un escorpión que quiere cruzar un río, pero no sabe nadar. Le es imposible nadar al escorpión, por lo que le pide un favor a la rana. Mira esta anécdota. La rana duda por algún tiempo, temerosa de que el escorpión ciertamente la vaya a picar. Pero el escorpión promete no hacerlo. Prometo que no te picaré. Señalando que se ahogaría juntamente con la rana. La rana considera este argumento bastante sensato del escorpión. Y entonces dice, ok, te haré el favor. Sube a mis espaldas. Y ahí va la rana atravesando el río. En medio del río, el escorpión pica a la rana. Y entonces la rana moribunda le pregunta al escorpión, ¿por qué me has picado? A lo que el escorpión responde, lo siento, pero no pude resistir el impulso. Es mi carácter. Así soy. Hay personas que a pesar de lo que tú vayas a hacer en sus vidas, tantos favores que tú le vayas a hacer, siempre te van a lastimar y te pueden dañar. Pero no se diga de la gente, sino nosotros delante de Dios. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y a veces seguimos dándole la espalda a Dios. Dios nos ha dicho, tienes que nacer de nuevo. He provisto para que puedas nacer de nuevo, pero aún así está en nuestro ADN, en nuestro carácter, rechazar la bondad y la misericordia del Señor. Y es la intención a través de estos sermones que usted en primer lugar se haga una pregunta sincera. ¿Realmente yo he nacido de nuevo? En realidad yo soy una nueva criatura. No le pregunto si es parte de la iglesia, si ha servido en la iglesia, si coopera en la iglesia. Solamente quiero que responda, en realidad yo soy una nueva creación. Yo he experimentado un nuevo nacimiento en mi vida. Y para eso también vamos a tener algunas evidencias en el próximo sermón. Mientras tanto, hoy quiero hablar de los impedimentos para nacer de nuevo. Miren lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 18 al 21. Siempre dándole continuidad a la historia del encuentro entre Nicodemo y nuestro Señor Jesús. San Juan capítulo 3, versículos 18 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? San Juan 3, 18. Dice la palabra del Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Vamos a orar al Señor. Misericordioso Dios y Padre que estás en los cielos, ilumina nuestras almas que a causa del pecado viven bajo las sombras, las tinieblas de maldad. Pero nos acercamos a ti, oh Dios, rogándote que por tu misericordia, en tu gracia, ilumines nuestras vidas con la luz de tu evangelio. Y que podamos, Señor, todos en este lugar experimentar, recibir de tu gracia la redención de nuestras almas a través del nuevo nacimiento por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Que no confiemos en nuestras propias obras, en nuestras propias experiencias o conocimientos, sino que confiemos completamente y dependamos completamente en la persona de Jesucristo. Y cualquier impedimento, cualquier cosa que nos estés impidiendo conocerte y vivir para ti, oh mi Dios, tráenos a juicio y a convicción, y que podamos remover cualquier ídolo y poder amarte y servirte con todo nuestro corazón, para la gloria y la honra de tu nombre, por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La incredulidad, hermano. En primer lugar, quiero hablar de tres cosas principales que detienen la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y creo que la primera es la raíz de todas. En primer lugar, o las que menciona Jesús, nos vamos a limitar a las que menciona Jesús acá, está la incredulidad del ser humano. En segundo lugar, encontramos el amor a las tinieblas, el amor a la maldad. El hombre se complace en la maldad, en el pecado. Y en tercer lugar, en el odio o el aborrecimiento a Dios, a las cosas de Dios y a su pueblo. Y estas cosas se ven en nuestra sociedad. Y ahorita lo vamos a analizar un poquito. Entonces, hay tres cosas que Jesús menciona precisamente en el contexto del nuevo nacimiento que detienen la obra de Dios. Dios ha provisto, ha enviado la luz al mundo, pero el hombre ha sido incrédulo. Los judíos, en primer lugar, en aquel tiempo, rechazaron a Jesús y lo crucificaron. Sabemos eso. Pero también está un amor desmedido por las cosas del mal, por las tinieblas, como le llama Jesús. Y también está un aborrecimiento del bien, un aborrecimiento de la luz, que es Dios. Y estas cosas impiden que nosotros o que muchas personas se acerquen a Dios y experimenten de Él, por la misericordia de Dios, un nuevo nacimiento. Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo en la tierra, sabemos eso, cantidad de milagros. Pero en Capernaum no hizo muchos milagros. No porque Él no tuviese poder en Capernaum, no porque Él no amase a Capernaum, a la gente de Capernaum, sino porque las personas en Capernaum no creían en Él, no tenían fe en Él. Y si hay algo que mueve la mano de Dios, hermano, es la fe, una fe sincera, una fe simple, una fe genuina, en realidad. Yo temo de que muchas de las cosas que nosotros no hemos recibido, no es porque Dios no quiera dárnosla o porque estén en contra de la voluntad de Dios, sino que nos hace falta ejercitar ese músculo que mueve el brazo del Omnipotente, que es precisamente el elemento de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por naturaleza somos incrédulos, no así los niños que todo lo creen. Pero a la medida que entramos a la adolescencia, a la juventud, todo lo queremos procesar por medio de la lógica y el razonamiento. Nos cuesta ser personas de fe, creer simplemente en las palabras fieles y en las promesas fieles de nuestro Dios. A veces queremos ver, a veces queremos sentir, a veces queremos comprobar, a veces queremos que Dios nos dé evidencias. Nos cuesta creer simplemente de que Dios puede obrar en nuestras vidas. Nos cuesta creerle y el no creerle a Dios, hermano. El no creer en Dios, no tener fe en Dios es el pecado más grande. Es como un hombre que a pesar de lo que ha hecho su esposa, simplemente no le tiene confianza, no cree en su palabra. O como un hijo, en el momento en que su padre lo corrige, por largo tiempo ha hecho tantas cosas por él, pero en ese momento duda de su amor, duda de la bondad y de la misericordia. Por naturaleza no somos personas de fe. Nos cuesta creer y nos cuesta creerle a Dios. Así el ser humano, el pecado más grande es la incredulidad. Eva también dudó de la bondad de Dios.
delante de aquella serpiente que era Satanás. Por lo tanto, si vamos a experimentar un nuevo nacimiento, tenemos que poner en Cristo completamente nuestra fe. Pero aquí quiero definir algo importante, hermano. Es interesante que Jesús viene hablando de nuevo nacimiento, de salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero inmediatamente introduce el tema de la condenación. Porque obviamente aquella persona que no nace de nuevo, en este caso, pongámoslo en su contexto, no importaba que Nicodemo tuviese muchos títulos religiosos, académicos, sociales. Si Nicodemo no experimentaba el nuevo nacimiento, pues no había salvación. Y si no había salvación, habría condenación. Y entonces Jesús toma este tiempo, estos últimos versículos en su conversación con Nicodemo, para hablarle de lo que impide el nuevo nacimiento, que termine en la condenación. La fe es lo que nos abre las puertas a la vida eterna. La incredulidad nos abre las puertas a la condenación eterna. Por lo tanto, la incredulidad es el pecado capital. Es el origen de muchos, sino que todos los pecados. La incredulidad es una mano cerrada a la dádiva de Dios. Dios te ofrece su amor. Dios te ofrece un nuevo nacimiento. Dios te ofrece el perdón de tus pecados. Pero nosotros cerramos el puño y no recibimos la misericordia de Dios. La incredulidad es el rechazo a la oferta de la salvación. Damos la espalda a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios misericordioso. Y damos la vuelta y buscamos nuestros propios medios para ser salvos. Este tipo de incredulidad no es falta o la ausencia del conocimiento de algunas verdades de Dios. No es el rechazo a ciertas verdades acerca de Jesús. Muchos de nosotros podemos aceptar ciertas cosas de Jesús. Quizás todo lo que nosotros predicamos, quizás todo lo que dice la Biblia, lo puedes aceptar todo de Jesús. Y aún así no haber nacido de nuevo. ¿Sabe qué? La incredulidad es el rechazo al señorío y al gobierno de Dios. Se lo voy a repetir. La incredulidad de la que Jesús está hablando acá es un rechazo al gobierno, al señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que hace la voluntad de Dios es porque ha rendido su vida al señorío, al dominio de nuestro Señor Jesucristo cuando ha creído. Cuando un judío realmente creía en Jesús, cuando un judío realmente se daba cuenta que Él era el Mesías, el prometido del Antiguo Testamento, el ungido de Jehová, ese hombre, hermano, daba su vida por Jesús, moría por Jesús, se rendía completamente al señorío de Jesús. Entonces muchas de las personas que dicen creer en Jesús, pero no se rinden al señorío de Cristo, no importa si es joven, adulto, si lleva 5, 10, 20, 50 años en iglesia, si ha sido bautizado por aspersión, por inmersión o por lo que sea, pero si no se rinde al señorío de Cristo, esta persona no ha creído de verdad en Jesús, porque no vive bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno, vive bajo su propio dominio, bajo su propio gobierno. Él es su Dios y hace de ídolos también muchas otras cosas, pero Cristo no necesariamente es el que gobierna su vida, no es el que maneja su vida, porque a muchos nos gusta hacer algo, invitar a Jesús a que venga y se siente de copiloto, ahí al lado mío, y algunas instrucciones las sigo, pero no le doy el timón de mi vida, no le cedo el control lo tengo yo, lo tienen otras cosas quizás, lo tiene el negocio, lo tiene algún tipo de pecado, entretenimiento, pero no lo tiene Jesús, no lo tiene Jesús. Entonces tenemos que reconocer una y otra vez que cuando Jesús habla de creer en Él, está hablando de recibirlo, no solamente como nuestro Salvador, sino también como el Señor, el que dominará, como nuestro amo, a quien nosotros seguiremos, rendiremos nuestra vida completamente y obedeceremos incondicionalmente. Eso es cuando Jesús está hablando de la fe y de creer. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque
La fe sin obra es una fe muerta, no es una fe que salva. La fe que salva siempre dará fruto. Amén. La fe que salva siempre dará sus frutos. Siempre. No a veces, siempre dará fruto. La fe verdadera. Usted podrá notar los frutos del Espíritu Santo en menor o mayor grado, progresivamente en aquella persona que ha rendido su vida a Jesús. Si a veces estamos batallando con nuestras parejas, nuestros hijos, lo primero que debemos de orar en realidad es por su conversión, porque muchas veces, lamentablemente, no han nacido de nuevo. Y a veces tenemos una generación, hermano, que no ha conocido el Evangelio, simplemente. Por eso fácilmente se apartan, se alejan, se desvían. Es la realidad. Y podemos ver los resultados y las consecuencias. Porque por años la iglesia cristiana ha descuidado el Evangelio. La iglesia evangélica muchas veces desconoce el Evangelio de Jesús y no lo podemos transmitir. Pero nosotros tenemos que recordar que la fe real es una fe viva, es una fe que se mueve, es una fe dinámica, que está creciendo, no está congelada, está creciendo, se está moviendo. Y Dios quiere que cada día más nosotros simplemente creamos en Él. Una incredulidad ejercida no solamente nos priva del cielo, sino que nos empuja fuertemente a la condenación. La incredulidad es el camino hacia la condenación. Dice Jesús en el versículo 18 de Juan capítulo 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabe qué es eso? Es un verbo en el tiempo pasado. Ya fue condenado. No tiene que hacer nada más. No tiene que ser el peor de los seres humanos. No tiene que ser el peor violador, traficante, mentiroso, engañoso, infiel. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Dice ahí, Jesús mismo lo explica, de la boca de Jesús. Jesús dice, ya ha sido condenado porque no ha creído, no se ha rendido, no se ha entregado, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más claro Jesús no pudo haber hablado. El que no cree en el Hijo de Dios, y ya hablamos de creer, de rendirse completamente a su señorío, no parte de mi vida, no ciertos momentos, no cada domingo, sino completamente mi vida, que esté gobernada por Cristo. Y yo trato, y no es perfección, no es que vamos a ser perfectos, pero yo trato y me esfuerzo por darle lo mejor a Dios. Y cuando he pecado, me vuelvo al Señor, voy a la cruz, rogando por misericordia, por su gracia, para que me perdone, para que me limpie y que me dé la fuerza para apartarme de ese pecado que he cometido contra el Señor. Por lo tanto, cuando Jesús dice aquí, el que no cree en el Hijo de Dios, eso es suficiente para ser condenado. Ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. Imaginemos el cuadro de un hombre que agoniza. Está agonizando en un hospital. Su única salvación para darle vida es someterse a un trasplante de corazón. Es lo único que puede rescatar su vida. Hay un donante, por misericordia. Alguien dijo, ¿sabe qué? Donaré el corazón de mi hijo para que usted pueda vivir. La fe es el remedio del alma que agoniza y Cristo está dispuesto a darle su vida a través de su muerte para que usted pueda vivir, para que no sea condenado. El no tomar la oferta en realidad es un acto mismo de tomar la muerte, porque morirá inevitablemente. Cuando usted rechaza a Cristo, usted decide gobernarse por usted mismo. Usted es libre de hacerlo. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón. Haz lo que tú quieras, pero recuerda que al final de los tiempos te juzgará el Señor. Así podríamos decirlo a todos los seres humanos. Pueden hacer lo que quieran, pero al final de los tiempos hay uno que se levantará. Hace poco fui a la corte, acompañé a un hermano de la iglesia
Y un poco, yo sé que, no sé si alguno de ustedes ha estado delante de un juez. Oye, e inspira presión un juez, o sea, rendirle de cierta manera respeto, reverencia, pero te intimida. Sabes que en él está la ley, tiene la autoridad. Y estaba con el hermano ahí. Y me dice, y yo le digo al hermano, ¿usted entiende inglés? Poquito, hermano, me dice. Y me pregunta él, ¿y usted? Estamos igual. La mitad cada uno y ahí la hacemos. Completamos. ¿Y de dónde estoy? Gracias a Dios me abrió el entendimiento. No me dio el don de lengua, pero sí me abrió el entendimiento y pude traducirle al hermano. Pero esa experiencia de estar delante del juez es intimidante. Y yo me imaginaba, yo dije, imagino un día estar delante del Señor. Él que conoce cada sombra de mis pensamientos, donde yo he estado, lo que he dicho, lo que he visto, lo que no he hecho, lo que sí he hecho, cómo he tratado a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, todo lo conoce. Todo lo conoce y lo está viendo como si lo hubiese cometido ayer. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios un día? Alguien más traía un abogado y me llamó la atención que el abogado habló por esta otra persona. No habló esta persona que estaba siendo acusada, sino el abogado. Yo dije, eso es lo que va a pasar. Jesús es mi abogado y es el que me defiende delante del Señor. No tengo que hacer nada yo. Él, por sus manos heridas, por su cuerpo herido, por su sacrificio, ese es el precio de mi salvación y Él es mi abogado. Pero rechazar a Cristo es rechazar el único camino a la vida eterna. Por eso Jesús mismo dice, ya fue condenado. Trae una etiqueta aquí que dice condenado. Cualquier persona que no ha aceptado a Jesús, que ya tiene uso de razón y sabe el bien y el mal, y no ha nacido de nuevo, tiene una etiqueta acá que usted no la puede leer, pero Dios sí, condenado. Y es una condenación a una vida dominada por el pecado en este mundo, de donde florece todo tipo de mal pensamiento, conductas, acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Pero también es una condenación eterna por los siglos de los siglos. Y una vez Dios diga, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿sabe qué, hermano? No habrá nadie que te pueda sacar de ahí. Y ese va a ser el día más triste de tu vida y de la eternidad, porque no habrá más oportunidad para ti ni para mí si no he nacido de nuevo. Ya fue condenado porque no creyeron en Jesús. Dios se entregó a Jesús, pero no creyeron en Él. Incredulidad, amor a la maldad. Versículo 19, mire cómo lo dice Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No solamente hay incredulidad por naturaleza en el ADN del ser humano, sino que también hay un amor y una inclinación hacia todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios desde muy temprana edad. ¿Por qué muchos jóvenes o niños ya no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué se les hace aburrido venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios? Porque obviamente en su estructura, digamos, espiritual, no están diseñados para amar a Dios, para abrazar a Dios. No están diseñados para eso. Si ustedes a escoger a sus hijos, por ejemplo, en su inmensa mayoría, no digo que en todos, entre ir a ver un partido de soccer o venir a la iglesia, no, pues si hasta a veces como adultos vamos a aquello que trae placer a nosotros. No, por naturaleza no buscamos de Dios. Ya también Romanos capítulo 3 dijo, no, nadie busca a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos van en contra, de espaldas a Dios. Basta con mirar las noticias, hermano. Porque el mundo es un caos, ahora mismo es un caos moral, social. Es un caos, caos político, familiar, porque aman las obras del mal.
En la inmensa mayoría de los matrimonios que fracasan o las familias que están ahora mismo quebradas es a causa del pecado. ¿Por qué hacen pecado? Porque aman el pecado. Y mire que Jesús en ningún momento culpa a Satanás, ni lo menciona a Satanás. No sé si se ha dado cuenta, pero a Satanás no lo ha mencionado. Somos nosotros mismos y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Ha crecido la maldad en los últimos 50 años que en toda la historia de la humanidad. Solamente póngase a pensar el tipo de música que nosotros escuchábamos, pues, porque yo soy del 86. Yo sé que alguno será del 70, no sé, del 60, no sé si habrá gente del 40. ¿Qué tipo de canciones? Música. A pesar en el mundo secular, hermano. Ahora, la maldad hasta se ha introducido hasta en las iglesias. Hasta en las iglesias usted ve que están montando un show. Una vez miré en una iglesia, hermano, que estaban haciendo un baile tipo Michael Jackson. Resbaladitos. Así resbaladitos se van al infierno esa gente. En serio, hermano. Quieren atraer a las multitudes a través de cualquier cosa. Quieren montar un circo, una discoteca para llenar a este lugar, este local de mucha gente. Y hacen todo tipo de payasada y de locura. ¿Por qué? Porque saben que eso atrae a los peces. Porque ya no es el Espíritu Santo, no es la palabra de Dios, no es la devoción a Dios, sino que vamos a atraer a los peces carnales con estrategias carnales para que lleguen los carnales y nos carnalicemos todos y tener un montón de gente acá. No, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz and follow me. Take your cross and follow me. Toma tu cruz y sígame. Y si alguno quiere venir en pos de mí y no renuncia a padre, madre, hermano, hijo y aún a su propia vida, you cannot be my disciple. No puede ser mi discípulo. Jamás. Es una experiencia de muerte al yo para que Cristo pueda vivir. Gálatas 2:20 lo dijo precisamente el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amor a la maldad, pero el ser humano no ama a Dios. Mire lo que se promueve en los medios de comunicación, lo que se promueve en las redes sociales, lo que se promueve en la música, en Hollywood y muchos de los videojuegos. ¿Acaso no se promueve la promiscuidad sexual, la infidelidad, la homosexualidad, el engaño, las guerras, el aborto y toda clase de maldad? Hace poco se retiró una atleta del fútbol profesional de mujeres aquí en Estados Unidos. Se llama Megan. Y la imagen que pusieron ahí en el encabezado era esta mujer besando a otra mujer. Se retiró. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que esta mujer se retire del fútbol con esta imagen? Besando a otra mujer. Porque siempre hay una agenda que se está comunicando y que se está transmitiendo para llegar a las mentes de nuestros niños y las nuevas generaciones, hasta que todo lo veamos normal. Porque hay un amor desmedido por la corrupción y el pecado en el fondo del ser humano. La luz vino al mundo y hay una rivalidad entre la luz y las tinieblas. El apóstol Juan compara a Jesús con la luz. Es uno de los que más compara a Jesús con la luz. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús mismo se representa a sí mismo como la luz del mundo. 8:12, otra vez Jesús de San Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo es la luz. Entonces los hombres rechazaron a Jesús. Las tinieblas, obviamente, es la representación de la corrupción.
son maliciosas, son pecaminosas. Las cosas que queremos mantener en lo oculto y en lo privado. En lo oculto y en lo privado. Que no queremos que nadie sepa. Queremos guardarlas para nosotros mismos, porque nos deleitamos en ellas, pero sabemos que si mis hijos, si mi esposo se dan cuenta, nos avergonzaríamos. Pero amamos esas cosas y las protegemos. Y un pecado escondido es un pecado fuerte, hermano. Tienes que confesarlo y buscar ayuda. Seriamente, te lo digo. Necesitas salir de esa vida. Los hombres aman más las tinieblas que la luz y por eso detienen la mano de Dios. En una ocasión se le preguntó a los judíos, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y sabes qué pidió la gente? A Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Queremos ese ladrón. Queremos a esa persona que es un peligro en la nación, pero queremos esa en vez de Jesús. Entonces el ser humano sigue eligiendo el pecado, aunque sabe que es destructivo. Muchos de nosotros que hemos estado atrapados por un pecado o por una conducta, aunque sabemos que es destructivo, a veces no sabemos cómo salir de ello, porque lo amamos tanto. Nuestro corazón está ligado a ello. Y elegimos la maldad sobre Jesús mismo. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros elegimos el mal. Y por último, el aborrecimiento a Dios. Hermano, cuando usted se acerca a sus hijos, despierta, imagino que primero que sus jóvenes, primero que sus hijos. Suena la alarma, se levanta, nota que su hijo no se ha levantado. Entonces, como usted considera muy importante la escuela, corre a su cuarto y le prende la luz. Le prende la luz e inmediatamente aquel joven, aquel niño como que destanteado un poco, como que quiere abrir los ojos, pero no puede. Le estorba la luz, le incomoda la luz, le molesta la luz. Así es el hombre, dormido por el pecado y en la oscuridad en la que se encuentra. Cuando usted le prende la luz del evangelio, esa persona, hermano, esa persona se molesta muchas veces. Le incomoda la luz. No quiero recibir luz porque estoy tranquilo aquí donde estoy. Porque disfruta estar en las tinieblas. Porque disfruta estar en el pecado. Y es por eso que los hombres aborrecen a Dios. ¿Sabe por qué lo aborrecen? En el fondo saben que Dios es bueno y pueden decir muchas cosas de Dios. Es porque no soportan la luz que Dios transmite. Porque cuando usted se acerca a Dios, Dios le ilumina, le muestra, lo expone, te muestra dónde estás equivocado, lo que estamos haciendo mal y dónde tenemos que corregir. Pero como amamos mucho las tinieblas y las obras de maldad, entonces rechazamos la luz, que es Cristo. Mire lo que dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. O como dicen otras versiones, para que sus obras no sean expuestas. Déjame aquí, así como estoy, no me ilumines. Por eso es que cuando hablamos de que el mundo aborrece a Dios, Jesús mismo lo dijo. Si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer también. Van a aborrecer el cristianismo. El mundo no aceptará el cristianismo. Odia el cristianismo. Esta sociedad odia el cristianismo. Detiene la mano de aquellos que quieren imponer las tinieblas, que quieren dominar nuestras generaciones con todo tipo de maldad, de corrupción, porque nosotros hacemos resistencia a las tinieblas y nos aborrecen, nos rechazan, nos odian, no nos toleran. Le voy a poner un ejemplo simple. Si estoy en el trabajo con sus amigos, idean hacer algo, digamos robar algún tipo de herramienta o qué sé yo. Espero que nunca lo haya hecho usted.
digamos, anotar más horas de las que trabajaron. Pero usted se resiste a esa tentación. ¿Cómo entenderán eso sus amigos? ¿Usted cree que le van a aplaudir a usted? Muchos se van a enojar. ¿Sabes qué? A veces sin que usted diga nada, ni una sola palabra, esas personas se van a sentir juzgados y se van a sentir expuestos. Porque precisamente con sus actos usted le está diciendo, eso está mal, no está correcto lo que estás haciendo. Y eso no lo tolera el ser humano. Por eso aborrece la luz. Por eso tratan por diferentes medios para que usted, como creyente, que es la luz del mundo, que se supone que vive diferente, sea como ellos, para no sentirse juzgados, para no sentirse expuestos, para que su vergüenza no sea descubierta. Por eso el ser humano aborrece a Dios, odia a Dios. Cada vez que usted le hable a alguien de Jesús, muchas veces las personas ponen excusas, ¿sí o no? No voy a esta iglesia por fulano de tal, por aquella persona, para ser como aquel o como aquella. Pero en el fondo, lo que pasa es que ama tanto su pecado y su maldad y utiliza todo tipo de excusas para mantenerse escondido y oculto, para no sentirse juzgado delante de Dios, para que no reconozcan su vergüenza, para poder seguir aprovechando su maldad en la oscuridad y en las tinieblas, porque simplemente no ama la luz. La luz le estorba, la luz le molesta, no la tolera. Y eso es lo que Dios para muchas personas es un problema. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Nosotros que estamos acá, Dios nos habla una y otra vez. Nosotros somos la luz del mundo si hemos nacido de nuevo. Si no, vivimos en tinieblas. Y yo te voy a hacer una pregunta simple y sencilla, mi hermano y amigo que estás acá. Más abajo va a decir el apóstol Juan en boca de Jesús que el que vive en la verdad, ama la luz y se expone a la luz, a que Dios le ilumine y le corrija. La pregunta es, ¿realmente usted ha nacido de nuevo? ¿Realmente usted ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Cómo se ve eso en sus obras? ¿Cómo se ve eso en su vida? ¿Aborrece la luz o aborrece las tinieblas? Porque le voy a decir algo, una de las dos tiene que dominar su vida. O aborrece las tinieblas y ama la luz, o aborrece la luz y amará las tinieblas. Dios quiere que cada uno de nosotros que estamos acá nos aseguremos y meditemos una y otra vez, realmente yo nací de nuevo. Y si nací de nuevo, ¿por qué sigo viviendo en tinieblas, en las obras de maldad? ¿Por qué mi vida no quiere exponerse a la luz de la palabra de Dios? Vamos a orar al Señor. Misericordioso Dios y Padre que estás en los cielos, reconocemos, oh mi Dios, que te necesitamos en nuestras vidas. Reconocemos que muchas veces nos podemos perder en el camino, porque hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Pero reconocemos también de que en ti hay esperanza y hay salvación. Tienes cierta duda acerca de su salvación y de la obra del Espíritu Santo en su corazón, que se vuelva a ti, Señor, porque aún hay tiempo. Que no se esconda en las tinieblas, sino que se exponga a la luz y que te ame y te busque y te sirva. Dios mío, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, en quienes tú has depositado tu naturaleza divina en la persona de tu Espíritu Santo, permítenos, Señor, seguir creciendo y conociéndote y sirviéndote con amor y dedicación y valorando esta salvación tan grande en la cual
no hemos puesto nada, Señor, sino todo es obra de tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos y que ellos puedan tener contentamiento cada día en ser parte de esta nueva creación, que será la heredera del nuevo cielo y la nueva tierra un día. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús por su misericordia.